Hola amigos, muy buenos días. Aquí estamos nuevamente para continuar estos estudios acerca del libro de Juan. Primeramente quiero darle las gracias a todos mis hermanos pastores que están llevando en oración a mi hija por el diagnóstico de cáncer que le han dado. Esperemos en el Señor que en su infinita misericordia pues haya una salida viable para ella. Gracias a esa persona que gustosamente proporcionó parte del dinero para poder hacer uno de los exámenes que sabemos que pues son bastante caros, y gracias porque Dios puso en su corazón poder aportar esa ayuda. Vamos a iniciar ya el mensaje correspondiente a este día. Quise saber la definición de la palabra injusticia y dice que tiene varias definiciones. Una de ellas dice que la injusticia es la falta de la ausencia de justicia, de bien común y de equilibrio en referencia a un suceso, un acto o una situación de hecho. La injusticia puede ser parte de un grupo social y también de un sujeto individual. El término justicia se refiere generalmente a la igualdad, a la negligencia, a la ilegalidad, a la negligencia y a la mala conducta o abuso que no ha sido corregido. Le comento esto porque Roma fue célebre por su justicia en todo el mundo. En todo escritorio, oficina romana, había una pequeña figura de Jano, el dios con dos cabezas. Una cabeza miraba hacia adelante y la otra hacia atrás. Es de esta palabra que derivamos el nombre enero, el mes que mira hacia atrás al año viejo y mira hacia adelante el año nuevo. Jano debía recordar al juez que miraba los dos lados o aspectos del punto en cuestión en un juicio e impartir justicia. Roma gobernó con mano firme en los tribunales romanos. El inocente generalmente recibió justicia y el culpable también. Lo interesante de este estudio es que veremos que en el juicio que hicieron a Jesús fue una de las farsas más grandes de la justicia de esa época. Pues bien, de esto y más hablaremos en el mensaje titulado Injusticia contra Jesús. Dice el libro de Juan, capítulo 19, versículos del 1 en adelante, de la forma siguiente. El libro de Juan, capítulo 19, versículos del 1 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os los traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes, los alguaciles
dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadlo vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Amén. La noche en que fue arrestado nuestro Señor Jesucristo, fue llevado primeramente donde el sacerdote saliente, el sumo sacerdote saliente llamado Anás. Este no encontró culpa en él y lo trasladó hacia el sacerdote entrante Caifás. Tampoco encontró culpa en Jesús y lo trasladó al Sanedrín. El Sanedrín era una especie de asamblea donde se tomaban decisiones. El Sanedrín tampoco encontró culpa en Jesús. Luego fue a juicio ante Pilato, el gobernador romano. No encontró culpa en él y lo envía a otro juicio con Herodes, el rey. Este tampoco encuentra ninguna culpa en Jesús y lo vuelve a enviar a Pilato. 6 juicios sufrió el Señor Jesús, todos injustos. En ninguno de ellos encontraron culpa alguna para sentenciarlo a muerte. Fueron juicios injustos, juicios falsos, porque además lo hicieron de noche. Según la ley, un juicio no podía hacerse en horas de la noche, tampoco podía terminar el mismo día. Pero en el caso de nuestro Señor Jesús, la injusticia contra él fue tan grande que violaron las leyes judías, de igual manera las leyes romanas. Cuando un reo no le comprobaban ningún tipo de culpa, lo que debían hacer es dejarlo en libertad. Pero lejos de eso, mire usted lo que Pilatos hizo con Jesús. En el versículo 1 encontramos que dice: así que entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Entre los romanos imponían duros castigos. Uno de ellos era azotar al reo. Para esto usaban varas delgadas y muy resistentes, como también usaban látigos a cuyas correas se les añadía peso en sus puntas, ya sea de hueso o de metal. Estas pesas que le ponían a esos látigos era una especie de dientes en forma de anzuelo. Esto lo hacían para obtener la confesión o la revelación de secretos de sus víctimas. Cuando les querían sacar la verdad, los llevaban a torturarlos de esta manera. Y la cantidad de golpes era dejada al capricho del oficial romano. Sus víctimas generalmente se desmayaban y algunos de ellos morían a causa de ser azotados.
Era tan severo el castigo que después de los primeros 10 golpes con ese tipo de varas, la piel del reo se inflamaba. Posteriormente se reventaba y comenzaba a sangrar. Y cuando utilizaban látigos, al golpear el cuerpo, los dientes en forma de anzuelo se incrustaban en la piel. Cuando jalaban el látigo, eso hacía que la piel y parte de la carne del cuerpo del reo se cortara. Eran unos castigos brutales. Y ahí llevaron a Jesús, siendo él inocente, lo azotaron. El versículo 2 dice: y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y lo llevaron. Las coronas de los reyes estaban hechas de oro y decoradas con piedras preciosas. A Jesús lo humillaron tanto que lejos de ponerle una corona de oro, entretejieron una corona de espinas y la colocaron en su frente. Sabemos que las espinas en contacto con la piel, al presionarlas, penetran la piel y ésta sangra. Jesús había sido azotado, su cuerpo estaba sangrando, ahora también su rostro a causa de la corona de las espinas. En el versículo 3 continuamos y dice: y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Había un cruel juego romano en donde los soldados le mostraban al prisionero los puños y luego le vendaban los ojos. Y todos, menos uno, le golpeaban duramente como podían. Luego de golpearlo, le quitaban la venda y si el prisionero aún estaba consciente, tenía que adivinar qué soldado no le había golpeado. Obviamente, nunca el prisionero podía acertar qué soldado se había abstenido de golpearlo. Todo esto hicieron con el Señor. Fue ilegal e injusto. A pesar que Roma en sus juicios era bastante honesto, aquí contra Jesús quedaron mal parados. Ahora, bueno, predicador, qué interesante información, pero ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Hoy día existe una imagen en algunos países de una estatua de una mujer con una balanza en su mano y una venda en sus ojos. Lo que eso ilustra es que la justicia es imparcial y no mira a quién favorecer o a quién no, sino que es una forma de enseñar que la justicia debe aplicarse pareja. Pero lastimosamente debo decirlo, hoy día alrededor del mundo podemos ver
que algunos jueces, de forma corrupta e injusta, inclinan la balanza para favorecer a algunos y para perjudicar a otros. Israel Martínez es un periodista mexicano que escribió un artículo el cual lo titula "La corrupción tiene su origen en los jueces". Esto lo escribió en abril del 2017. Él acudió a una reunión con unos policías, los cuales le informaban lo siguiente. El informe que él da es el siguiente. Dice él: hay policías honestos, porque los hay y son muchos. Se quejan no sin desencanto que sentían cierta frustración porque sabían que los delincuentes detenidos saldrían libres pronto. ¿Cómo lo sabían? Simple, tienen encendida su velita. Explicaban los policías que todos los delincuentes guardan una parte del dinero que sacan de las actividades ilegales, porque saben que en algún momento serán detenidos y tendrán que dar dinero a algún juez para salir en libertad o que les den sentencias pequeñas. En el reportaje que él daba, menciona el nombre de un juez que liberó o dio una sentencia bien mínima a un líder de una agrupación. Yo por respeto no voy a dar ese nombre. El reporte continúa. Este juez, y menciona el nombre, otorgó el amparo a un cabecilla miembro de una de las bandas más temidas en México, acusado de asesinato, de secuestro, de extorsiones, denominada Los Porquis. Aunque comprobaron su culpa, el juez, a través de recibir las famosas mordidas, soborno, le dio una sentencia que fue considerada una ofensa a la inteligencia y a la moral. Eso fue en México. Pero vemos que alrededor del mundo se dan casos como ese, y El Salvador no es la excepción. Aquí hemos visto casos de jueces removidos por favorecer a grupos criminales. El caso más sonado es el de el ex fiscal general, ahora tras las rejas, porque no aplicó la justicia, favoreció a un grupo de personas pudientes y la justicia, que en teoría es ciega y que no ve a sección de personas, no fue aplicada. Jueces y abogados tienen un reglamento de ética en el cual ellos saben que deben hacer cumplir la ley, pero algunos de ellos no la aplican. Algunos de ellos favorecen a un grupo para perjudicar a otros. No digo que todos los jueces son iguales, hay buenos jueces, pero también hay algunos que no son justos. Ahora, la injusticia también la podemos aplicar en el caso de nuestros hogares, en el matrimonio, por ejemplo. Muchas veces, como esposos, actuamos con injusticia. Permítame citarle un ejemplo. A veces, algunos de nosotros como esposos
renegamos cuando nos sirve nuestra esposa de cena frijolitos con crema o un par de huevitos ahí. Y a veces nos exaltamos y reclamamos solo lo mismo. Queremos pollo, queremos carne y lo que damos para la comida es una miseria. La pobre mujercita tiene que hacer milagros para que alcance la comida para la quincena o para el mes. Y todavía renegamos porque de almuerzo o de cena queremos lomo de aguja y lo que damos es una miseria. Somos injustos con nuestra esposa porque a veces nos compramos nosotros los hombres buena ropa, un buen pantalón, una buena camisa, y a ella la llevamos a la USA. No que la llevemos a un viaje a Estados Unidos, no, a la ropa usada, al agachón, donde sale bien barato. Algunos esposos somos injustos. Nosotros estrenando buenos zapatos y la pobre mujercita las mismas jeans del año pasado y no somos dignos de comprarles algo bueno. Yo por eso aconsejo a las jovencitas, antes de pensar en casarse, prepararse, obtener un trabajo, porque si un hombre sale así de injusto, al menos ella podrá hacer sus propios gastos, sus propias compras y no estar a expensas de lo que el hombre pueda darle. Sé que hay mujeres que estarán viendo este video y estarán diciendo, siga predicador, siga. Ese mensaje cabalito le cae a ese hombre. Permítame que también hay una parte para las injustas. Señoras que hacen trabajo de amas de casa. El pobre esposo llega cansado, hambriento del trabajo, pide comida y dice ella, ay vos, tanto que molestás, ¿no ves que estoy bien ocupada? Vos como si no tuvieras manos, serviste vos, ahí está la comida. La comida nadando en aceite. Y ella está bien ocupada viendo la telenovela. Ese es el trabajo que está haciendo en ese momento. Por eso no atiende al hombre. Amén, hermanas. Solo una dijo amén. En los versículos 4 y 5 continúa diciendo, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo, he aquí el hombre. Pilatos sacó a Jesús y lo presentó, perdón, y lo presentó delante de los líderes. Y dice Pilatos sobre Jesús, he aquí el hombre. La frase de Pilatos hacia Jesús fue una forma irrespetuosa de dirigirse a él. Lo que dijo es algo así como,
aquí está este, se los traigo para que lo vean. Como si se tratara de cualquier hombre. Una forma despectiva de dirigirse a nuestro Señor Jesús. Pilato no había conocido quién era Jesús. Jesús era más que un simple mortal. Él era el Hijo de Dios. ¿Cuántas personas que no conocen quién es Jesús, de forma irrespetuosa, se refieren al Señor como el colocho, Chusito? Otros que no conocen de Jesús utilizan su nombre para hacer chistes, algunos de ellos chistes rojos. Otros se mofan del nombre de Jesús. Hace poco en Facebook subieron un video en donde un grupo de homosexuales estaban manifestándose en contra de la palabra de Dios por el texto donde menciona que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. En protesta contra el cristianismo, se disfrazaron como Jesús y hacían gestos de todo tipo de orgías sexuales, mofándose y blasfemando el nombre del Señor. Las personas que hacen cosas como estas no tienen ni la más mínima idea de quién realmente es Jesús. Jesús no es ningún vago para que lo llamemos colocho o chusito. Él no es juguete de nadie. Él es el Rey de Reyes y Señor de todos los señores, el Hijo del Dios Altísimo para siempre eterno. Yo quiero hacer una aclaración para estas personas que tienen preferencia hacia personas del mismo sexo. Dios no les odia. Dios ama al pecador. Lo que Dios no ama es el pecado. Si tú, amigo, le pides perdón a Dios y te arrepientes y decides seguirle a Él, Él te recibe con los brazos abiertos. A ti y a todo aquel que se arrepiente de sus pecados, el Señor los perdona. Pues bien, cuando Pilato les dijo que no encontraba culpa en él, vea lo que los judíos líderes de Israel hicieron. Y dijeron, versículo 7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. La mayoría de judíos nunca aceptaron a Jesús como Dios. Usted debe saber que de igual manera, hoy día, hay personas que no creen que Jesús es Dios. Los judíos se metieron en un grave aprieto, porque Jesús les decía que Él era el pan de vida venido del cielo, que Él era la luz del mundo. Y confirmaba que Él era el Hijo de Dios. Para los judíos, Jesús solamente fue un profeta más, pero no lo reconocen aún hoy día como el Mesías Cristo,
como el Hijo de Dios, no lo reconocen como Dios. Ellos siguen esperando al Mesías prometido a Israel. No aceptan que Jesús sea Dios. Pero igual sucede hoy día con sectas como los Testigos de Jehová, por ejemplo. Para ellos Jesús es el arcángel Miguel o un Dios minúsculo, pero no aceptan que Jesús sea Dios como Dios Padre. Jesús no es el arcángel Miguel ni ningún profeta. Veamos a la luz de la palabra lo que dice sobre quién es realmente Jesucristo. En Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es otro símbolo que se le da a Jesús. Dice que el Verbo era Dios. Jesús es Dios. En el versículo 2, capítulo 1 de Juan, dice, este era en el principio con Dios. O sea, antes de la creación, Jesucristo ya existía. Él no es ningún arcángel. Los ángeles y arcángeles son parte de la creación. Antes de que ellos fueron creados, Jesús ya existía. Eso lo convierte en Dios porque es eterno. Y en el capítulo 1 siempre de Juan, versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechos y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué está diciendo? Que Jesús es Dios del universo y es el Señor de la creación. Ese es Jesucristo, el Dios todopoderoso para siempre eterno. Digo, Testigos de Jehová se encuentran en un gran aprieto por negar que Jesús es Dios igual que el Padre. Textos que amparan que Jesús es Dios y que es único Salvador está en Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y está otro texto paralelo donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si no hay salvación en ningún otro, si Jesús es el único camino al Padre, Testigos de Jehová están en graves aprietos. Los judíos querían matar a Jesús porque él decía ser hijo de Dios. Pero aún con toda la información que tenemos en este bendito libro, no entiendo cómo haya personas como ellos, como esta secta, que nieguen que Jesús sea Dios. En el versículo 19, versículo 9, dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no
te fuese dada de arriba, por tanto el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato, lleno de altivez, le dice al Señor: yo tengo poder para salvarte o para mandarte a la muerte. El Señor le responde: ninguna autoridad tendrías si mi Padre no te la hubiera dado. Hermanos, amigos, de alguna manera a usted y a mí, el Señor nos ha dado algún tipo de autoridad. Como padres, por ejemplo, ejercemos autoridad sobre nuestros hijos. Pero debemos hacerlo con justicia. Digo esto porque muchos casos se dan de padres que hostigan, que desesperan a sus hijos. Le gritan incluso hasta con palabras sucias. Hoy día debemos ser cuidadosos con nuestros hijos. Yo no estoy diciendo que debamos de ser alcahuetes con ellos, pero debemos esforzarnos porque ellos sientan que en el hogar donde están viviendo son amados, son protegidos. Ya basta de utilizar palabras denigrantes e hirientes, peor, palabras sucias contra nuestros hijos. Muchos jóvenes prefieren irse de casa porque no reciben amor de sus padres. Y ahí en la calle está un montón de vagos que le van a decir: aquí está tu familia, venite, nosotros vamos a ser tus hermanitos de muerte, te vamos a cuidar, te vamos a dar esto y lo otro. Padres de familias, debemos mostrar amor por nuestros hijos, abrazarlos, darles un beso, decirle que les amamos. Otro ejemplo es en el trabajo. Algunos de nosotros tenemos el privilegio de estar de jefes en algún lugar donde Dios así lo ha permitido. Pero se da el caso que algunos, aprovechando el cargo que tenemos, creemos que podemos maltratar a los empleados. Usted debe ser muy cuidadoso. Si Dios ha permitido que sea jefe de algún grupo de personas, especialmente con los hijos de Dios, tenga cuidado. Porque los hijos de Dios tienen un padre protector. Si usted los está maltratando de forma injusta, la palabra de Dios enseña: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si usted está como jefe, es por pura misericordia de Dios. No es por su título académico o porque usted sea el apropiado para estar ahí. Es misericordia. ¿Cuántos ingenieros, arquitectos, doctores con títulos académicos ahora no tienen trabajo? Muchos. Si usted tiene un trabajo, sea justo con los empleados. Finalmente, versículo 14 dice: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Quien está hablando es Pilato.
Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. La crucifixión fue uno de los momentos más viles e infames de toda la historia. La crucifixión era el castigo más severo impuesto a los peores criminales de la época. A Jesús nunca pudieron comprobarle ningún delito que mereciera morir crucificado. Cuando alguien era condenado a la cruz, primero lo paseaban por las principales calles de la ciudad cargando su propia cruz. Luego era conducido a un lugar llamado el Valle de la Calavera. Cuando llegaban a ese lugar, el reo era acostado sobre la cruz, la cual estaba en el suelo. Lo ponían al reo boca arriba. Estiraban sus brazos y en cada extremo de donde estaban sus brazos estirados, la cruz tenía unas argollas. Esta cruz era puesta a la par de un hoyo. Tiraban con cuerdas de esas argollas para que la cruz quedara de forma vertical. Cuando la cruz caía en el orificio, los clavos en las manos y en los pies del reo hacían que se desgajara un poco la piel. La cruz caía con fuerza. Era una muerte dolorosa. Las heridas se infectaban y finalmente quebraban la parte de abajo de las rodillas de ellos, la tibia y el peroné. El cuerpo caía porque ya no podían sostenerse con los pies. Morían asfixiados, fracturados, heridos. La muerte de la cruz era algo sanguinario. Todo eso el Señor lo tuvo que padecer por usted y por mí. Quiero finalizar con esta ilustración. En la Segunda Guerra Mundial, los soldados escoceses fueron forzados por sus captores, los japoneses, a trabajar en los rieles del ferrocarril en la selva. Un día se perdió una pala. El jefe de los soldados japoneses, enfurecido, demandó que entregaran esa pala. Cuando nadie en el escuadrón se movió, el oficial sacó sus pistolas y amenazó con matar a todos en ese momento si no aparecía la pala. Al ver que todos morirían, uno de los reos dio un paso al frente, como diciendo: yo soy el culpable. El oficial entonces guardó su pistola, tomó una pala y comenzó a golpearlo de tal manera que lo mató. Después los sobrevivientes escoceses
tomaron el cuerpo muerto del hombre para hacer un segundo chequeo de las herramientas. Esta vez encontraron que no se había perdido la pala. La verdad era que alguien no contó bien la primera vez. Fue injusta la muerte que este hombre padeció, pero él se sacrificó para que sus amigos no murieran. Algo parecido sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros estábamos condenados a la muerte en el infierno, pero Jesús se sometió a todo tipo de sufrimiento e injusticias. Todo lo hizo por amor a pecadores como usted y como yo. En Cristo encontramos perdón, salvación y vida eterna. Solamente debemos recibirlo como Señor y Salvador personal de nuestra vida. Yo no sé de qué manera Dios haya podido hablar con usted, amigo. Este es un buen momento de reconocer ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados. ¿De qué manera? Yo voy a hacer una oración. Si usted decide recibir al Señor, haga esta oración conmigo. Dígale a Jesús: Señor Jesús, gracias por haber venido a morir en la cruz por mis pecados. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Dios. Gracias por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús. Amén. Si hizo la oración, le invito, acérquese a una congregación, a estudiar la palabra de Dios, a crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Bendiciones para todos. Será hasta la próxima.